Edu, te cuento, pasó? viene un gran evento, no sabes. A ver, ¿de quién, de quién, de quién? Un evento que de verdad va a dar muchísimo que hablar. Pero cuéntame, me dices un evento, pero no me cuentas de quién, ni dónde, ni cuándo. Próximo año nuevo. Del programa de Dina Paucar. Ah, una cita con Dina. Claro, Eduardo. pues, ¿Estabas enterado? Claro, sí me invitaron al programa. ¿A ti? Fui como entrevistado, como No invitado. te creo, pero te invitaron porque de repente porque tú has sido productor. Claro, del programa también en empezamos algún la momento. historia de una cita con Dina como productor del programa, evidentemente Dina conduciendo. Ya. Y bueno, ella, tú sabes que siempre tiene detalles. Me dijo, Eduardito, oye, me dice, Edito, ¿puedes venir a la casa para hacer una entrevistita? Me dice, por el aniversario. Claro, ñaña, voy. Pero yo pensé pues, que me iba por una entrevista de 5 o 10 minutos. ¿Y ¿no? cuánto tiempo te entrevistaron? Tú dirás, ¿cuánto crees? Ni idea. Cuéntale al público. Una hora enterita, todo el programa. Una hora te han entrevistado. Es que hay tanto que ¿Y contar. qué tenías que contar? Hermana, tantas cosas que tenemos en común con Dina, Oye. con el folclore, con el programa, ¿no? Ah, bueno, tú eres un conocedor del folclore, eso sabe todo el mundo. Gordito, Y entonces- esos festejos van a ser el sábado 29 en los portales del Guayabamba. Portales de Guayabamba. Cartelera espectacular. Ya, cuéntame, grandes ¿quiénes invi- van a estar ahí? Uy, están casi todos. Está String Karma, están la Yarita Licey y Anarico Quispe. Ah, Yarita también. Claro, Qué una cantidad de artistas chévere. chéveres. Te vienen también mis amigos de la Orquesta Yata de Huánuco. Entre otros grandes artistas que van a poner la parte musical. Lo que yo más bien, vamos a aprovechar y vamos con una notita que le ha hecho el reportero en acción ese día ahí en la casita. O sea, aprovechas. Fuiste entrevistado y también has entrevistado. Pero tú crees que soy opa, amiga, tengo que aprovechar. Pues. Vamos Ay, con la nota. eres lo máximo, Eduardo. Vamos, Vamos dale la con la mano, nota vamos. de nuestro reportero en acción conversando con la diosa hermosa del amor. Faltan poco para el gran evento del sexto aniversario de tu cita con Dina. ¿Cómo van los preparativos, ñaña? Los preparativos, ahí pues Eduardo, tú sabes, caminando, volanteando, pegando los afiches, los banners, las banderolas, la publicidad, las propagandas en las radios. Tú sabes que esto es un proceso, un trabajo Un chambón, arduo, ¿no? sí, un chambón realmente. Y esto felicitarle a nuestro productor Rubén Sánchez Gregorio, a Lucho Basilio, que prácticamente está en la cancha, como se dice. Y nosotros desde aquí, desde Una Cita con Dina o desde tu programa Purito Perú, pues ahí apoyando también, haciendo los saludos, y la verdad que nos da mucho gusto también los saludos de nuestros artistas que nos Claro. han hecho llegar. Pero en el 29 es lo que yo me quiero enfocar ahorita. ¿Cómo vamos a hacer? Ajá. Va a dar mucho que hablar. ¿Para cuándo? Miren ese nombre, Charlie. Ay. Ay, Charlie. Oh, Charlie, es de Los Ángeles de Charlie, el pata que nunca se lo ve. No es Ángeles de Es el que de viejos Charlie. somos, ¿no? Que Los Ángeles de Él es- Charlie. ¿Sabrán quién es Los Ángeles de ¿Qué? Charlie? Sí, ¿qué? Nosotros sí sabemos porque estamos por ahí casi por lo mismo. No, yo más que tú. No, yo más Yo que tú. tengo no. 10 Igualito años. que tú. Igualito que tú, mejor. El No, 29, Charlie ajá. es un chico que está dando que hablar en el sur del Perú. Yo ¿Ya? escuché su música desde que salí de Juliaca hasta Bolivia, ¿Tiene al videíto? retorno. Claro que sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas un temita de él por ahí? ¿Te acordarás alguno? Sí, hay una canción que dice, no me acuerdo el título de la canción, pero algo habla de la cerveza. ¿Cómo se llama, Rubén? Cerveza Para olvidar mis penas. para olvidar mis penas. Entonces, ahí nomás. Y el 29 en el Guayabamba, ¿con quién vas a hacer un duito? ¿Vas a subir a sorprendernos como siempre lo haces? Me o encantaría poder hacerlo con el poeta Johnny Campos, porque hace mucho es tiempo que que no no compartimos. comparten, ¿no? Él es el autor y creador de esta canción, Cobarde. Cobarde. Ah, de verdad, pues. Cobarde, te burlaste de mí, me mentiste otra vez, eres un falso amante. ¿Qué cosa? Ya no vuelvas a verme jamás. Quítate esos lentes y mírame a los ojos y dímelo en la cara. No puedo porque soy ciego. Nunca más a buscar. Oye, qué grande eres. Ya, ¿qué te parece que nos vamos con Cobarde, pues? Vamos con la parte musical aquí en Purito Perú y así se estará cantando nuestra diosa hermosa del amor. Sábado 29, local Portales de Guayabamba, desde las 7 de la noche hasta las 10. Botella de cerveza gratis al ingresar. Música, maestro.